Hola, les vengo a hablar sobre la historia de los filósofos presocráticos. Se llaman así porque han desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, filósofo que marca un estudio diferente en la filosofía griega. Todos los filósofos presocráticos son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Alcmeón de Crotona, Heráclito, Genófanes, Parménides, Zenón de Elea, Tales de Mileto nació en la ciudad de Mileto en la Grecia jónica en el Asia Menor. Durante la década de 620 a.C. fue uno de los 7 sabios de Grecia reconocidos por su sabiduría práctica y por sus inversiones políticas. En su teoría se basaba en el agua, de que todo provenía de ella. Aparte de sus aportes más importantes, que es el nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, surgimiento de la teología, el agua como divinidad, la divinidad como todo, descubrimiento astronómico, etc. Anaximandro nació en la ciudad jonia de Mileto en Asia Menor. Fue un discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes. Fue el primer científico que usó la experimentación en método demostrativo. Su teoría se basaba en la cosmología, aparte de sus aportes principales a la filosofía, que fueron el arge, apeirón mecánico e injusto, cosmología y la aparición de los seres vivos. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, nacido posiblemente en Mileto, prosiguió con el intento de su maestro y de Tales de buscar el principio de la naturaleza en la física. Su teoría se basaba en el origen del aire. Sus aportes principales fueron metafísica de la naturaleza, una explicación material del mundo, el aire como elemento esencial, transformación elemental y origen del mundo, y un escalón hacia el pensamiento superior. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. Su teoría se basaba en el origen y la esencia de las cosas es el número. Sus aportes principales fueron la escuela pitagórica, igualdad de género, la dieta pitagórica, teorema de Pitágoras y los números y las cosas. Heráclito de Éfeso, también conocido como el Oscuro de Éfeso, un filósofo griego, nació en el año 535 a.C. y falleció en el año 484 a.C. Era natural de Éfeso, ciudad de la Jonia en la costa de Asia Menor. Su teoría se basaba en que todo fluía. Sus aportes principales hacia la filosofía fueron el fuego como elemento primordial, la movilidad del movimiento existente, dualidad y oposición, el principio de la casualidad y primeras concepciones del espacio. Alcmeón de Crotona fue un filósofo pitagórico dedicado a la medicina. Fue el único pensador itálico después de Pitágoras y Parménides. Su teoría se basaba en la teoría de la salud. Sus aportes importantes fueron o son: fue un naturalista, las leyes de la naturaleza de ser respetadas. Fue un pensador antropológico. Parménides nació en la ciudad de Elea, Magna Grecia. Está aproximadamente en el seno de ser una familia aristócrata. Fue legislador de una ciudad en donde no hay todavía un sistema democrático. Su teoría se basaba en nada cambia, que todo era producido por la razón. Sus aportes importantes fueron desarrollo de la escuela eleática sobre la naturaleza, discusiones filosóficas, aporte al materialismo y la influencia sobre la filosofía de la negación. Empédocles fue un filósofo y político griego. Cuando perdió las elecciones de su país o lugar, fue desterrado y se dedicó al saber. Su teoría se basaba en los 4 elementos. Sus aportes principales fueron la naturaleza dual de ser los 4 elementos, el amor y la discordia, y también podría ser lo mismo que otro filósofo, el origen de los seres vivos. Anaxágoras nació en Cacúmenes, actual Turquía. Fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas, Grecia. Sus alumnos eran Péricles, Arquealos, etc. Su teoría se basaba en que todas las semillas o gérmenes. Aportes importantes fueron la cosmología, los átomos y las moléculas.
Leucipo. Ha habido muchos debates por parte de su existencia. Se considera que nació en Mileto. Posteriormente se pasó a vivir a Elea. Fue discípulo de Parménides y Zenón de Elea. Su teoría se basaba en el atomismo. Aparte de importantes de Leucipo a la filosofía fueron la teoría atomista y la observación científica. Xenófanes fue un poeta elegíaco y un filósofo griego. Tradicionalmente se le conoce como el fundador de la escuela heliática y el monismo. Su teoría se basaba también en la cosmología. Sus aportes importantes de Xenófanes fueron cosmología, la naturaleza de Dios y el monoteísmo. Zenón de Elea fue un filósofo griego nacido en Elea. Él perteneció a la escuela heliática. Fue discípulo de Parménides de Elea. No estableció o confirmó ninguna doctrina positiva de su propia mano. Su teoría se basaba en que no poseía ni una, toda la agarraba pero de su propia forma. Sus aportes principales fueron contra validez del espacio, contra realidad de movimiento y contra la realidad de transcurrir en el tiempo. Meliso de Samos fue un estadista y comandante naval que contribuyó también a la filosofía y ejerció cierta influencia sobre o en el atomismo. Fue discípulo de Parménides, cuyas ideas las hizo que fueran más extensas. Su teoría se basaba en el ser es infinito. Sus aportes importantes de Meliso eran: no tenía ninguna, ya que él adquirió un poco de la filosofía de Aristóteles, Tucídides y de Simplicio. Demócrito fue un filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor el gran Leucipo. Demócrito nació en Abdera, Tracia. Escribió numerosas obras, pero solo pocos siguen existiendo hasta en la actualidad. Su teoría se basaba en el atomismo, igual que su mentor Leucipo. Su aporte importante a la filosofía fueron la escuela del atomismo, la teoría de la percepción, la antropología, el bien supremo y la matemática y la geometría. Bueno, pues espero que les haya gustado saber un poco más de estos grandes filósofos de la antigua Grecia que son recordados y serán recordados por sus grandes pensamientos y aportes que nosotros podemos tener en la actualidad. Gracias por ver el video y por escucharme.